La filosofía china es la descripción de la filosofía oriental que comprende la suma de escuelas filosóficas creadas en China. Tiene una historia de varios miles de años y su inicio se suele establecer en el siglo XII AC con la escritura de Li Qin, el libro de los cambios, un compendio antiguo sobre adivinación que introdujo algunos de los términos fundamentales de la filosofía china. Sin embargo, la tradición oral se remonta a épocas neolíticas. La historia de la filosofía china se puede dividir en 4 periodos. El primero vio venir las primeras doctrinas de la dinastía Shang acerca de lo cíclico, así como el Li Qin, el libro de los cambios. El segundo período es el de la filosofía china clásica, conocido por la variedad y cantidad de escuelas que se formaron. Entre ellas destacaron el confucianismo, el taoísmo, el moísmo, el legalismo y la escuela de los nombres. El tercer período comenzó cuando la dinastía Qin adoptó como filosofía oficial el legismo, persiguiendo además a los confucianistas y moístas. Luego la dinastía Han impuso al confucianismo y taoísmo como doctrinas oficiales, y su influencia continuaría hasta el siglo XX. El último período, el de la modernidad, se caracteriza por la importación e incorporación de la filosofía occidental. Durante la dinastía Zhou occidental y los siguientes períodos después de su caída, florecieron las 100 escuelas del pensamiento, siglo VI AC a 221 AC. 1-2 Este período se caracterizó por importantes desarrollos intelectuales y culturales y vio el surgimiento de las principales escuelas filosóficas de China, el confucianismo, el legalismo y el taoísmo, así como numerosas otras escuelas menos influyentes. Estas tradiciones filosóficas desarrollaron teorías metafísicas, políticas y éticas como Tao, Yin y Yang, Ren y Li que, junto con el budismo chino, influyeron directamente en la filosofía coreana, la filosofía vietnamita y la filosofía japonesa, que también incluye la tradición sintoísta nativa. El budismo comenzó a llegar a China durante la dinastía Han, 206 AC, 220 DC, a través de una transmisión gradual a través de la ruta de la seda, y mediante influencias nativas desarrollaron distintas formas chinas, como Zen, que se extendieron por toda la esfera cultural de Asia Oriental. Durante las dinastías chinas posteriores, como la dinastía Ming, 1368-1644, así como en la dinastía coreana de Joseon, 1392-1897, un renacimiento del neoconfucianismo dirigido por pensadores como Wang Yangming, 1472-1529, se convirtió en la escuela de pensamiento dominante, y fue promovido por el Estado imperial. En la era moderna, los pensadores chinos incorporaron ideas de la filosofía occidental. Gottfried Leibniz fue uno de los primeros intelectuales europeos que reconocieron el valor y la importancia del pensamiento chino. 3-4 La filosofía marxista china o maoísmo se desarrolló bajo la influencia de Mao Zedong, mientras que el pragmatismo chino bajo el ascenso de Wu Xi y el nuevo confucianismo fue influenciado por Xiong Xili. Primeras creencias Las primeras doctrinas de la dinastía Shang estaban basadas en el concepto de lo cíclico. Esta noción proviene de lo que podían ver a su alrededor: el día y la noche, las estaciones, las fases de la luna. Así, esta noción, que seguirá siendo relevante a través de la historia de la filosofía china, refleja el orden de la naturaleza. En yuxtaposición, también marca una distinción fundamental con la filosofía occidental, en la cual el modo de ver el tiempo era como una sucesión lineal. Se pensaba que el sino podía ser manipulado por las grandes deidades. Se veneraba a los antepasados y se hacían sacrificios animales y humanos. Cuando los Shang fueron derrocados por los Zhou, se introdujo en China un nuevo orden político, religioso y filosófico llamado el mandato del cielo. El mandato se dijo cuando las normas empezaron a ser indignas bajo el punto de vista de los Zhou y como una justificación astuta para imponer sus normas. Período clásico alrededor del 500 AC, después de que el gobierno Zhou se debilitara y China pasara al período de primaveras y otoños, comenzó el período clásico de la filosofía china, que coincide con la aparición de los primeros filósofos griegos. Terminó en el siglo III AC, cuando el Qin Shi Huang, el primer emperador de la historia china, unificó todo el país. A este período se le conoce como el de los 100 escuelas de pensamiento, varios filósofos, cientos de escuelas, de las cuales sobresalen 5: confucianismo, taoísmo, moísmo, legalismo y la escuela de los nombres. El período clásico del pensamiento chino coincidió con una época en la que muchos reinos se disputaban la hegemonía de China.
Casi todos los pensadores chinos eran miembros de la corte de los reyes cuya función era el asesoramiento, o consejeros cuyo oficio consistía en viajar de reino en reino para aconsejar a los distintos monarcas. Era imperial durante la breve dinastía Qin, cuya filosofía oficial era el legismo. Se realizó una persecución contra las escuelas maoísta y confucianista. El legismo siguió siendo influyente hasta que los emperadores de la dinastía Han adoptaron el taoísmo y el confucianismo como doctrina oficial. Estas dos últimas fueron las doctrinas filosóficas dominantes hasta el siglo XX, con la entrada del budismo, durante la dinastía Tang, negociada durante mucho tiempo, porque se pensaba que era similar en muchos aspectos al taoísmo. El neoconfucianismo restablecía los viejos principios confucianos aparecidos durante la dinastía Song, con características del budismo, del taoísmo y del legismo. Fue popularizado más adelante durante el reinado de la dinastía Ming. La influencia del taoísmo y del confucianismo a menudo se describen en la siguiente frase: los chinos son confucianistas durante el día y taoístas por la noche. También, muchos chinos mandarines eran funcionarios en la vida laboral y poetas o pintores en su tiempo libre. Era moderna durante las edades moderna e industrial. La filosofía china comenzó a integrar conceptos de la filosofía occidental, como pasos hacia la modernización. Durante la Revolución de Xinhai se produjeron numerosos levantamientos, como el del 4 de mayo, que suprimieron totalmente las viejas instituciones y prácticas imperiales de China. Por esta época hubo tentativas de incluir conceptos como democracia, republicanismo o industrialización en la filosofía china, sobre todo por Sun Yat-sen al comienzo del siglo XX, mientras que Chen Tuxiu introdujo el marxismo y el trotskismo, y otras doctrinas comunistas. Posteriormente Mao Zedong incluyó el stalinismo para orientar al Partido Comunista Chino hacia su propia versión de socialismo con características chinas, que en el uso popular es conocido como maoísmo. Cuando el Partido Comunista de China subió al poder, las escuelas filosóficas anteriores, exceptuando el taoísmo, fueron suprimidas durante la Revolución Cultural. Sin embargo, las antiguas doctrinas aún tienen influencia en la filosofía china. En la actualidad, el gobierno chino está interesado en promover un socialismo de mercado. Desde el movimiento radical de la Revolución Cultural, el gobierno chino ha pasado a ser más tolerante con las prácticas filosóficas y religiosas tradicionales. La Constitución de 1978 de la República Popular de China garantiza libertad de culto, siempre y cuando éstas no atenten contra la soberanía de la República Popular. Se ha permitido el establecimiento o restablecimiento de instituciones espirituales y filosóficas, ya que el PCC no las ve como una amenaza, aunque son vigiladas y controladas por el Estado. Las doctrinas del pasado aún están muy inculcadas en la cultura china. Al igual que la japonesa, la filosofía china se ha convertido en una amalgama de ideas. Acepta nuevos conceptos, pero no olvida sus viejas creencias.